Un cordial saludo para todos. El Señor los bendiga. Nuevamente con nuestro curso La familia conforme al diseño divino. Y vamos hoy con nuestra lección número 13, 4 enemigos de la familia. Para ello leemos en Mateo capítulo 7, versículo 24 y versículo 25. Dice la palabra así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias nuevamente por este tiempo que nos regalas. Rogamos que el Espíritu Santo nos ministre a través de tu santa palabra. Que esta palabra nos edifique, nos exhorte, nos consuele, nos instruya en justicia, Señor. Que tú bendigas cada familia, cada hogar, cada padre, cada madre, Señor, que nos escucha, que nos ve en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Lección 13, 4 enemigos de la familia. El Señor dice que cualquiera que oye la palabra y la obedece, la hace, es como el hombre que construye su casa sobre la roca. Dice que vienen ríos, golpean vientos y viene la lluvia sobre esa casa. Y por cierto dice, no cae porque está sobre la roca. Esos enemigos, esos vientos, esos ríos, aluden a aquellas cosas que van a tratar de golpear nuestra casa, nuestro hogar. Por eso es importante identificar qué vientos van a golpear contra nuestra casa, qué cosas quieren atentar contra nosotros como familia, que van a tratar de desestabilizarnos para, pues, identificar justamente esas cosas y corregir esas falencias o esos déficits que haya y poder hacer frente a cualquier situación que va en contra de nosotros como miembros de un hogar y que de alguna manera se tornan como enemigos de la familia, en tanto hacen daño y pueden destruir. Muy bien. Salmos capítulo 24, versículo 1. Leemos este texto. Y para mencionar el primer enemigo de la familia, dice así la palabra: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El primer enemigo de la familia que quiero mencionar en esta hora es la mala administración financiera. Este versículo que acabo de leer tiene un principio fundamental para la vida y determinante en lo concerniente a la administración financiera. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, el principio es que Dios es el dueño de todo. Luego, yo no soy dueño de nada, pero sí soy administrador. El principio que está ahí es que somos administradores, no dueños. Cuando se olvida ese principio, caemos en garras de ese enemigo que quiero mencionar como número 1 o como primero, y es la mala administración financiera. Y tiene que ver entonces cuando yo no entiendo que yo soy administrador y me creo dueño de mi vida, dueño de lo que tengo. Ahora,
entender ese principio, que soy administrador, no dueño, es determinante. En tanto nos hace entender que no puedo usar el dinero como se me venga en gana y consecuentemente tengo que ser responsable. El dueño no da cuentas. Al fin y al cabo, el dueño y hace lo que quiere, en este caso con su dinero. El administrador es diferente porque sabe que no es dueño. Él rinde cuentas. Cuando la persona, el creyente, el individuo, no ha entendido eso, pues cae en una mala administración financiera porque no entiende que tiene que dar cuentas. Así que este es un principio para tener en cuenta. La mala administración financiera tiene que ver con querer vivir más allá de mis posibilidades. No puedo darme una vida más allá de mi realidad financiera. Si yo me gano al mes $400 o $500, ¿no? Y si yo pretendo vivir como si me ganara al mes $1,000, pues va a ocurrir que me voy a endeudar y posiblemente me voy a quebrar. Hay personas que quieren vivir más allá de sus posibilidades reales financieras. Y esto tiene que ver con una mala administración financiera. Tengo que ajustarme a mi realidad financiera. Tengo que ajustarme a ese salario que recibo quincenal o mensualmente y vivir acorde y coherentemente a ello. Romanos capítulo 13, versículo 8, dice, no debáis a nadie nada. La primera parte del versículo 8, ¿no? Luego dice, sino el amaros unos a otros. Dice, no debáis a nadie nada. Las deudas. Hay personas, y he conocido por ahí uno que otro, que no puede vivir sin deuda. Es como parte de su narrativa vital. Es como parte de su cotidianidad. Y le hace falta las deudas. Si está sin deudas, algunos fácilmente adquieren. Se habituaron a eso. Y la palabra dice, no debáis a nadie nada. O sea, hay que evitar las deudas al máximo. Ahora, si las hay que pagarlas. Hay un libro de un escritor cristiano que nos anima a esto y dice que tal vez la deuda que llega a justificarse es la de pagar la casa, ¿no? Cuando estoy pagando mi propia casa. Y creo que tiene sentido porque en vez de estar pagando una renta mensual, un arriendo mensual, pues qué bueno que yo pueda ir pagando mi casa mensualmente. Digamos que eso tiene sentido. Pero el principio es no endeudarnos, evitar las deudas al máximo y, como decía, si las hay, pagarlas. Y ocurre que la persona se hace esclava de las deudas. Recibe su mensualidad, paga aquí, paga allá, cuando se da cuenta o le queda poquito o no le queda nada. Parte de una mala administración financiera. Pero, estimados hermanos y amigos, parte de una mala administración financiera también es comprar cosas que no son imprescindibles o a lo menos necesarias. Comprar cosas. Hay personas que compran en algún momento dado a algo, lo guardan en casa y a los 3, 4 años recuerdan eso que compraron.
nuevo y hasta está dañado porque no lo usaron, ¿no? Y eso, comprar cosas que no son necesarias, que no son imprescindibles, pues eso representa una fuga de dinero. Mala administración financiera. Dentro de la mala administración financiera está pasar por alto un principio que está en la palabra del Señor. Y creo que es un principio universal que Dios nos dejó a nosotros, que está en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto tiene que ver con el diezmo, ¿no? No diezmar hace parte, sin ninguna duda, de una mala administración financiera. El diezmar, apartar la 10ª parte de lo que yo recibo. Y si recibo $500 al mes, aparto $50 para el Señor, para su obra. Bueno, el diezmar habla de que Dios ocupa el primer lugar en mi vida financiera. Diezmar es un principio que revela que yo tengo santificadas mis finanzas en el Señor. El diezmar habla de que yo confío que Dios me va a suplir y me va a proveer para mis necesidades. Si recibo esos $500 o $1,000, no sé, estoy poniendo un ejemplo hipotético. Entonces, si recibo $1,000, aparto esos $100, lo primero que hago, y entonces esa es una evidencia de que yo estoy confiando de que con ese 90% que Dios me deja, del cual no soy dueño, soy administrador de ese 90%, que Dios va a suplir y va a proveer y va a permitir que alcance para cubrir mis necesidades y a lo mejor para tener un pequeño ahorro para algún imprevisto. Es un principio, el diezmar es un principio que el Señor estableció dentro del manejo de nuestras finanzas y debemos practicarlo en casa paralelo a enseñárselo a los hijos. Yo les animo, los motivo humilde y modestamente, pero con sinceridad. Lo he practicado a través de los años en mi vida cristiana. Lo he hecho con gratitud, con alegría, con gozo. Y he visto cómo ese 90% que Dios me deja para administrar me alcanza, ¿no? Y a veces Dios permite que se estire. Y a veces Dios permite que inclusive quede algo para quizás poder colaborar con alguien, ¿no? Entonces, repito, es un principio que Dios estableció. Entonces, si usted diezma, está hablando de que usted tiene a Dios, al Señor, en primer lugar en su vida financiera, que usted ha santificado sus finanzas en el Señor y habla de que usted es un buen administrador. No diezmar habla de una mala administración financiera. Ahora, ¿cuál es la solución para una mala administración financiera? En términos financieros, administrativos, si se quiere, pues hay que tener un presupuesto. Tener un presupuesto es un principio de una buena administración financiera. Y en ese presupuesto, pues hay unos rubros, si se quiere, y mi consejo es que lo primero sea lo que corresponde al Señor y a su obra. Entonces,
recibo $1,000. Primero en ese presupuesto es apartar el diezmo de la 10ª parte, $100 para el Señor y su obra. Y ya luego viene el alimento, el mercado, el estudio de los hijos, pensión en el colegio, la universidad, vestuario, otras cosas más, ¿no? Pero es importante tener un presupuesto. Algún día, leyendo un libro de finanzas, me animé a hacer algo que dice el autor. Y es que revisara, bueno, que por un mes completo, revisara y anotara, perdón, todo lo que yo gasto al mes, ¿no? Y lo hice. Esto fue hace unos 15 años atrás. Y por ese mes, que tenía 30 días, recuerdo, algunos meses tienen 31 días, este tenía 30, yo fui anotando todo lo que gastaba, ¿no? Si sacaba una fotocopia, la anotaba, todo, absolutamente todo. Lo hice con precisión. Si pagaba un taxi, me subía a un bus, o si echaba combustible al carro, lo que gastaba en el mercado, si en un momento dado comía algo por fuera, etcétera. Y después lo que hice fue clasificar los gastos. ¿Qué gastaba en papelería? Recuerdo que cuando eso estudiaba, gastaba en papelería. ¿Qué gastaba en transporte, en combustible? ¿Qué gastaba en mercado, en esto? Y me llevé una sorpresita, porque había un gasto importante que tenía en uno de esos ítems que hice clasificando lo que gastaba, que no pensaba que era tan alto y que realmente no ameritaba que hubiera ese gasto en ese ítem. Así que eso me llevó a corregir, ¿no? Esa situación. Así que lo animo a que haga el ejercicio. Anote, pero tiene que ser usted muy juicioso con esto. Si no es juicioso, pues no va a ser efectivo. Cuando comienza un mes, usted debe ir, por cierto, yo llevaba mi agenda anotando todo. Y después de los 30 días, usted clasifique los gastos, transporte, mercado, restaurante, ropa, bueno, qué sé yo, todo. Y a lo mejor se puede llevar una sorpresa como yo lo hice. Eso nos va a dar pie para organizar un presupuesto con una buena perspectiva. Segundo enemigo de la familia. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Bebo un poquito de agua. 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El segundo enemigo que quiero mencionar es la ausencia del altar familiar. Sabe que las escrituras nos ordenan como padres, a nosotros nos ordena enseñar la palabra a nuestros hijos en casa. Por eso el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Fíjese que nos está hablando los padres, ¿no? Así que el altar familiar debe ser un espacio en casa donde nos reunimos con los hijos. Un espacio para orar, para adorar al Señor
y para enseñar la palabra de Dios, ¿no? Algunos dicen, para eso está la escuela dominical. No, la escuela dominical será un complemento para nuestros hijos, pero no puede sustituir la responsabilidad paternal de instruir en la palabra a nuestra progenie, a nuestra descendencia. Es una responsabilidad de nosotros. Por eso dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, mis hijos ya no están en casa porque son casados, ya tienen su esposa, su hogar, familia. Pero cuando estaban en casa, nos reuníamos en la sala, cuando ellos estaban pequeños, siendo niños y en su adolescencia, y teníamos un tiempo para exaltar al Señor, para adorarlo. A veces yo tomaba la guitarra y adorábamos al Señor, o a veces mi hijo mayor, que también es músico, y teníamos un tiempo para adorar al Señor, para orar, pero también para leer la palabra. Y cuando ellos tuvieron la edad de leer ya, entonces ellos leían. Yo leí un versículo, íbamos por la derecha, mi esposa otro, mis dos hijos cada uno leía, y yo comenzaba y cada uno participaba, ¿no? Cada uno participaba, era algo dinámico. ¿Qué le llamó la atención? Algún texto, algún versículo de lo que leíamos, y digamos hacíamos algo dinámico, ¿no? Y es importante, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Hoy mis hijos tienen ya el mayor 33, que los cumplió hace unos días nomás, la semana pasada creo, y el menor que cumplió 26, que lo cumplió al día siguiente, también del hijo mayor, y ambos están en la palabra del Señor y perseveran porque desde pequeño aprendieron la palabra del Señor. Usted que es papá, que es mamá, yo le animo para que practique el altar familiar. Si lo puede hacer diario, excelente. Si no lo puede hacer diario, por A, B o C, hágalo 5 días, 4 días, no sé, los días que pueda. Por lo menos, por lo mínimo, debiera hacerse una vez a la semana, ojalá muchas veces más. Que haya ese espacio, ese día, esa hora fijo, o esos días o espacios fijos, donde saben que por una hora, no más, menos, no sé, vamos a estar ahí reunidos como familia, orando, estudiando la palabra del Señor y adorando al Señor. Tenemos que recordar el orden. El orden es primero Dios, segundo la familia y tercero la iglesia, el ministerio. Mire, ¿por qué menciono esto? Sé que algunos pastores están viendo ahora mismo, nos están escuchando y viendo. También somos pastores con mi esposa ya por muchos años por la gracia del Señor. Y a veces tratamos muchas veces quizás de atender más la obra y descuidar la casa. Y a veces creemos que primero es Dios, y Dios es primero, pero creemos que en segundo lugar es la iglesia, el ministerio. Y entonces, cuando pensamos eso, descuidamos la familia. Y no es así, primero es Dios, segundo la familia y después iglesia, ministerio. Cuando se altera ese orden, va a haber problemas en la relación, en la familia, en la relación parento-filial de padres con hijos y o en la relación con la esposa, porque a veces la esposa también puede sentir que uno la está descuidando, como digo, particularmente el pastor, que puede absorberse o atender más la obra y descuidar su familia. Así que quienes servimos al Señor
debemos recordar que la primera iglesia es nuestra casa, ¿no? Pastoreamos otros hogares, pero a veces descuidamos nuestro hogar. Cantares 1:6 dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no guardé. Eso a veces ocurre. Atendemos más otros hogares, pastoreamos más otros hogares como pastores que el nuestro. Y no debe ser así. Primero Dios y segundo nuestro hogar. Y cuando ponemos la cosa en el orden correcto, Dios nos va a dar la gracia, Dios nos va a ayudar para pastorear la iglesia y para aconsejar y ministrar otros hogares. Primera de Timoteo capítulo 3, en el versículo 4 y versículo 5, hablando de los requisitos para los obispos, para los diáconos, para quienes servimos al Señor, dice en la versión Reina Valera, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La NBV, es decir, la Nueva Biblia Viva, dice, debe gobernar bien a su familia y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque no puede cuidar la iglesia quien no puede gobernar su propia familia. En últimas, como estamos cuidando, como pastoreamos nuestra casa, y esto particularmente con los pastores, como ministramos nuestra casa, eso es una metáfora de cómo vamos a ministrar o cómo estamos pastoreando o ministrando la iglesia. Y la palabra es clara en decir que si no se gobierna bien la casa y si los hijos no están en el debido orden, con el debido respeto, pues que uno no podría entonces pastorear la iglesia, porque no puede cuidar la iglesia quien no puede presidir su propia familia. Por eso, primero es Dios, segundo la casa. Fíjese, dice que no puede cuidar la iglesia quien no puede gobernar su propia familia. Por eso, para ir a cuidar de la iglesia, primero tengo que estar cuidando bien la casa. Si cuido bien la casa, podré hacer un buen trabajo, por la gracia de Dios, con la iglesia. Así que les animo a los que servimos al Señor que tengamos esto en la perspectiva correcta, si acaso alguno no tiene la perspectiva como es. Tercer enemigo de la familia, la ausencia de disciplina. Mire, la disciplina, ese es el establecimiento de reglas, el establecimiento de límites que debemos poner los padres, comenzando por el papá, el varón. Esto a efectos de regular el comportamiento de los hijos. Ahora vamos a Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6:4 dice, honra, 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación al Señor. Tercer enemigo, la ausencia de disciplina. La palabra ordena criar a los hijos en disciplina y amonestación. Dice vosotros padres, enfáticamente, para que no evadamos la responsabilidad. Críen a sus hijos en disciplina. Esa palabra disciplina viene del griego paideia, que significa tutoría, o sea, educación, entrenamiento. Y la palabra amonestación viene del griego noutsesia, que significa llamar la atención, reprensión suave o advertencia.
Entonces, cuando la palabra dice que criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación, es decir, que los eduquemos, que establezcamos normas, límites, para que se puedan levantar como hijos disciplinados, como hombres de bien dentro de la sociedad. Y que cuando haya que amonestarlo, cuando haya que llamarle la atención, ¿no?, advertirle o disciplinarlo, pues hay que hacerlo. La disciplina, estimados amigos y hermanos, no es opcional, ¿no? Por el contrario, es algo que los padres estamos obligados a establecer. Proverbios 3:12 nos habla allí de Dios como Padre, pero también habla de nosotros como Padre terrenal. Dice, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Fíjese que la disciplina es una evidencia, la disciplina para nosotros como hijos de Dios, es una evidencia del amor de Dios, pero la disciplina para los hijos, la corrección, es una evidencia del amor del Padre. El Padre, da a entender la palabra, el Padre al Hijo que ama, disciplina. Entonces no es opcional, ¿no? Es algo que está establecido por la palabra de Dios. Sin disciplina habrá anarquía, habrá desorden en el hogar. Hay hogares donde no hay disciplina, no hay normas, no hay límites. Y entonces no hay gobierno, hay desorden, hay anarquía. ¿Cuál es el resultado? Hijos rebeldes e irrespetuosos de la autoridad, padres sufridos y hogares desestructurados. La consecuencia es calamitosa. La consecuencia es alta, es grave, ¿no? De no tener disciplina. Proverbios 17:25 nos dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Y es necio y se vuelve, y quizás es un necio crónico en el tiempo, porque no hay disciplina. Porque, mire, yo escucho quejas como psicólogo y terapeuta de pareja y de familia, y mayormente de mujeres, de madres de familia, que me dicen, los hijos me irrespetan, hasta lo irrespetan a él, pero él no hace nada. He escuchado mamás que dicen, a veces lo quiero corregir y él no me deja. Pues por eso dice que el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura de su madre. Ser padre es una tarea hermosa, pero que entraña un privilegio y que entraña una responsabilidad que en ocasiones puede sentirse como un desgaste emocional, a veces puede pasar, pero para eso estamos, para levantar a nuestros hijos, para formarlos, ¿no? Y cuando digo desgaste emocional, es porque algunos hijos pueden en un momento dado dar que hacer más que otros, pero Dios nos dará la gracia. Tenemos que estar ahí para colocar esas normas, esos límites, porque eso tiene que ver con la disciplina. Proverbio 29:15 en la versión internacional, nueva versión internacional, dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre, ¿no? La disciplina es fundamental. De esto hablaré en la lección 14, que es la próxima y es la última lección de este curso. Tiene que ver con la disciplina en la casa para los hijos. Entonces, hay que establecer normas, hay que establecer límites, hay que hacerlo cumplir. Esto como principio general. Como digo, la próxima lección vamos a tratar este tema con más detalle. Pero sin duda, la ausencia de disciplina es un enemigo en la familia.
Cuarto y último enemigo de la familia en esta lección. Vamos a Génesis capítulo 25. Génesis 25. Versículo 27 y versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Muy bien. Cuarto y último enemigo de la familia, tome nota. Tener un hijo preferido. Aquí hay un caso típico de este enemigo de la familia. En este caso, la familia de Isaac. Isaac el padre, Rebeca la madre, Esaú el hijo mayor, Jacob el hijo menor. Isaac el padre prefería al mayor y la madre prefería al menor. Es lo que nos dice el versículo 28. La versión Dios habla hoy, versículo 28 dice: Isaac el padre quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. La PDT, versión Palabra de Dios para Todos, dice: Isaac prefería a Esaú porque le gustaba comer de los animales que él cazaba, pero Rebeca, la esposa de Isaac, la madre de los chicos, prefería a Jacob. Prefería, ojo con eso. Traducción lenguaje actual dice: Esaú llegó a ser un buen cazador y le encantaba estar en el campo. Por eso Isaac lo quería más, preferencia. Jacob, en cambio, era muy tranquilo y prefería quedarse en casa. Por eso Rebeca lo quería más que a Esaú. Mire esta situación. Isaac, el padre, prefería al mayor. Esaú tal vez era un hombre más rudo, brotaba más testosterona, se iba al campo a cazar venados y animales allí del monte que traía para comer, para preparar. A su padre le encantaba. Pero Jacob era varón quieto, era lo que llamamos en Colombia más casero. Le gustaba preparar comida, ayudaba a barrer los oficios domésticos, intuyo yo, por lo que la palabra habla de que él preparó por allá unas lentejas, bueno, un guisado, etcétera. Y entonces su madre lo prefería a él. Pues bien, ¿qué propició esto? Esto propició rivalidad, contienda. Porque mire, cuando hay hijos preferidos, eso propicia rivalidad, contienda, rechazo, resentimiento entre los hermanos. Fíjese lo que dice el capítulo 27, versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Tremendo. Terrible esto. Algún día, o unos días atrás, un tiempo atrás, Esaú había llegado con había ido de casa quizás, ¿no? Y entonces, cuando llegó a casa, había un potaje que había preparado Jacob, y este llegó y olfateó y dijo: esto huele rico, dame de ese guisado de lentejas, de eso que estás preparando. Y Jacob le dijo: te daré esto si me vendes tu primogenitura. Y le vendió la primogenitura. Dijo: yo me voy a morir, ¿para qué me sirve eso? Y Jacob le pasó lo que había preparado, el potaje, y su hermano lo comió. Y entonces un día,
cuando llegó el tiempo, el momento de que Isaac iba a proferir la bendición de la primogenitura que debía ser proferida sobre Esaú el mayor, entonces por consejo de Rebeca, Jacob suplantó a Esaú en la asunción de la bendición de la primogenitura que Isaac profirió. Ahora, más allá de que Esaú había vendido su primogenitura a Jacob, pues se nota la preferencia que tiene Rebeca por su hijo Jacob en la coartada que ella presidió y los funestos sentimientos suscitados en el corazón de Esaú hacia su hermano Jacob, al punto que dijo: mi padre va a morir y después de que muera yo mataré a mi hermano Jacob. Si bien Esaú había vendido la primogenitura, pero fíjese lo que causó la preferencia entre hermanos, ¿no? Y esto al día de hoy causa rivalidad, contienda, resentimiento, rechazo. Y eso se convierte en un enemigo de la familia. Tener un hijo preferido resiente el corazón del hijo discriminado contra su progenitor. Porque el hijo que es discriminado se da cuenta de que el papá o la mamá prefiere al otro. Y esto resiente el corazón del hijo. Estamos hablando de algo que se ve. Yo lo encuentro cuando asisto a familias. Yo encuentro esta situación y hace daño al corazón de la familia y al corazón de los hijos. Pero además de eso es pecado. Lo dice claramente Santiago en el capítulo 2, versículo 9, dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si hacéis acepción de personas. Tener un hijo preferido es hacer acepción de personas. La Nueva Versión Internacional dice: pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. ¿Cómo se muestra esa preferencia? Cuando se le da mejor trato a uno que a otro. Se le compra lo más fino, se le da lo mejor al preferido, se le da algo de menos calidad al otro, etcétera. Y entonces eso resiente el corazón de los hijos. ¿Qué hay que hacer? Debemos amar como Dios nos ama, sin preferencias. Estimados hermanos, consiervos, padres de familia, porque esto daña el corazón de una familia y hace mucho daño al corazón de los hijos. 4 enemigos puntuales de la familia: mala administración financiera, ausencia del altar familiar, ausencia de disciplina y tener un hijo preferido. Corregir. Si hay mala administración financiera, vamos a tener la perspectiva de que yo no soy dueño, soy administrador. Vamos a santificar nuestras finanzas, dando primero a Dios lo que es de Dios, el diezmo, teniendo un presupuesto. Voy a practicar el altar familiar, voy a sacar tiempo semanal de dar la palabra a mis hijos. Si no hay normas o límites, establecerlos. Si las hay, hacerlas cumplir. Y si discierno o me doy cuenta que tengo un hijo preferido, debo arrepentirme y cambiar de actitud. Amar como Dios nos ama, sin preferencia. Esto resulta necesario y fundamental a efectos de la supervivencia espiritual y emocional de cada miembro en particular de la casa y por ello de la familia misma. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos ha regalado. Gracias por la vida de cada padre, de cada madre que está en sintonía en esta hora con nosotros.
Señor, santificamos tu nombre en nuestros hogares, en nuestras casas. Dios de los cielos, permítenos tener, si hay mala administración financiera, corregir a efectos de tener una buena administración financiera. Si algún padre ha descuidado el altar familiar, Señor, que vuelva a tomar la iniciativa. Si acaso hay padres que no hacen altar familiar, que levanten altar familiar a tu nombre y a tu palabra. Señor, que podamos establecer normas, límites para nuestros hijos y que lo hagamos cumplir. Y que no hayan hijos preferidos. Que amemos como tú nos amas. Bendice cada familia. Bendice cada hogar. Bendice cada hijo, cada hija. Llévanos adelante. Que podamos ser como familias, como hogar, un reflejo de tu presencia. Como padres podamos ser un reflejo del carácter del Padre Celestial. Bendice cada hogar y cada familia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estimados hermanos, amigos y consiervos, ha sido un placer con estar con ustedes en este tiempo para mí, y nos veremos en la próxima y última lección que tiene que ver con la disciplina en cuanto a los hijos. Un abrazo, Dios los bendiga. Conforme al diseño divino. Te invitamos a participar de este curso matrimonial en el que tocaremos diversos temas relacionados a la familia, su composición, junto a muchos otros temas de interés. Todos los martes a las 6 de la tarde por nuestro canal de YouTube, Iglesia Familia Feliz. O si quieres, puedes asistir presencialmente a la calle 23, número 3443, San Benito, en la ciudad de Villavicencio.